Una vez más, el Gobierno se ha visto obligado a dar marcha atrás en una medida y una vez más ante la postura mantenida por la Comunidad de Madrid. No hubiera sido más fácil, visto todo el embrollo, haber buscado el consenso que ahora se pretende antes de publicar la orden en el BOE. Es la oferta con la que el Ministerio de Sanidad intenta recuperar el consenso con las comunidades autónomas. Les deja libertad en el tema de la hostelería. Desaparece ese punto, pero mantiene las limitaciones en el ocio nocturno, que ahora podrá abrir en nivel 2. Sanidad cambia de tercio a raíz del plante de las comunidades y la suspensión cautelar de sus medidas en Madrid. Nos hubiera gustado que el Gobierno de España hubiera actuado cuando Castilla y León lo necesitaba y estábamos en 1.400 de incidencia en enero, y no ahora que estamos en 120 y bajando. Hola, ¿cómo están? Las terrazas han sido el salvavidas para la hostelería cuando los interiores se cerraron. Se amplió su espacio con plazas de aparcamiento, se les eximió de tasas. ¿Y ahora qué? Teresa Gavilán. Ahora continuarán así, sin pagar tasas y ocupando zonas de aparcamiento hasta que finalice el año. La ampliación de las terrazas ha sido para muchos negocios un desahogo y para otros una fuerte inversión que esperan recuperar en los meses de verano. A nosotros nos dio un respiro, porque si no llega a ser por la terraza esa, pues seguramente hubiéramos tenido que cerrar. Una inversión de entre 3.000 y 5.000. Y empieza su temporada. El primer chapuzón ya se lo han dado hoy en Soria. El resto de piscinas municipales irán abriendo a lo largo de junio. El aforo ahora mismo es del 50% y la mascarilla obligatoria en espacios cerrados. Eva, enfermera, convirtió el anhelo de espacio y naturaleza del confinamiento en una aventura de vida. Ha reabierto la aldea de sus padres. Es de hecho la única vecina en este pueblo fronterizo entre El Bierzo y Galicia. La pandemia. El encierre de la pandemia fue lo que me hizo arrancar. Cuarta dimisión en el caso de los presuntos abusos sexuales por parte del traumatólogo del Hospital de Medina del Campo, fallecido el pasado jueves. Ahora ha dimitido su jefe directo. Una trabajadora había alertado por cauces internos en 2019 de la conducta irregular del médico. Que lo peor que puede pasar en un país es una guerra civil. Una guerra en sí es funesta, pero una guerra civil es tremenda. Es Josep Sala, el último superviviente del campo de concentración de San Marcos en León. El ahora parador de turismo fue su cárcel durante el franquismo y para otros 15.000 presos políticos, entre ellos el abuelo del expresidente Zapatero. Siguen subiendo las temperaturas. Esta tarde lo vamos a notar, podríamos superar los 35 grados en Castilla y León y los 40 en el sur de España, Francisco. Sí, Alejandra, primeros avisos del año en Andalucía por calor en zonas del Valle del Guadalquivir, donde podrían rondar los 40. Ayer ya superamos los 34 en Candeleda, en el sur de Ávila. Hoy podríamos allí superar los 35 a estas alturas del día. Ya tenemos más de 30, cielos despejados, algunas nubes en el norte. Así vamos a seguir durante los próximos días. Pinturas de Dalí, Forges o Canogar, representadas en algo tan cotidiano como un botijo. Su creador es el segoviano Ismael Peña, que a sus 85 años recopila las obras de estos artistas en 100 vasijas de barro. Vuelco en el discurso de Sanidad respecto a las restricciones a la hostelería. Darias, que afirmó el viernes que haría cumplir a las comunidades rebeldes, se enmienda ahora a sí misma y tras el revés de la Audiencia Nacional ofrece libertad a las autonomías. Además, amplía al nivel 2 de alerta la posibilidad de abrir el ocio nocturno. El nuevo documento que Sanidad ha puesto sobre la mesa seguirá siendo obligatorio, pero modula los aspectos más controvertidos.
Suprime algunas de las medidas que estaban recogidas como obligatorias, las modula, pero no hay en ningún caso no hay una propuesta de recomendación. Se elimina la obligación de cierre del interior de la hostelería con incidencia de más de 150 casos y se suprime también la limitación horaria de la 1 de la madrugada. De hecho, no hay ningún apartado referido a la hostelería. Si no hubiéramos acudido a la Audiencia Nacional, hoy tendríamos cerrados los interiores de los bares y los restaurantes en Madrid de manera unilateral y por imposición. El Gobierno da marcha atrás ante las críticas. Nos hubiera gustado que el Gobierno de España hubiera actuado cuando Castilla y León lo necesitaba y estábamos en 1.400 de incidencia en enero, y no ahora que estamos en 120 y bajando. Resulta que el Ministerio apareció en el mes de junio para resolver el tramo final de la pandemia cuando hibernó durante la segunda y la tercera onda epidemiológica y desapareció. Las discotecas podrán abrir también en nivel 2, con horario que podría llegar hasta las 3 de la mañana. Y las medidas se circunscriben a la evolución de la pandemia. En apenas una semana, el Gobierno ha pasado de defender la más absoluta rigidez de esas medidas a aceptar su maleabilidad. Es lo que acaba de hacer la portavoz del Ejecutivo tras el Consejo de Ministros. Madrid, Daniel de la Fuente. Sí, después de esa marcha atrás de la ministra de Sanidad ayer mismo, hoy el Gobierno ha querido sumarse a esa postura. Asegura la ministra portavoz que la buena situación epidemiológica y el ritmo de vacunación permiten ahora revisar esos criterios para adaptarlos a la nueva realidad, que según su criterio es distinta a la de hace menos de una semana. Asegura que el Gobierno acudirá a la próxima reunión con las comunidades autónomas con esa voluntad de lograr un consenso y así conseguir los acuerdos necesarios, pero sigue insistiendo en que debemos ser prudentes pese a la mejoría de los datos. Los buenos datos de vacunación, la tendencia a la baja en la incidencia acumulada de nuestro país, ofrecen la posibilidad de reevaluar las medidas que se orientaron a evitar nuevos contagios. Como siempre, el Gobierno acude a esta nueva reunión con las comunidades autónomas con la voluntad de alcanzar los mayores consensos posibles. Durante todo este tiempo de pandemia se ha ido ampliando el espacio urbano que ocupan las terrazas y ahora se plantea si van a volver a sus límites previos o si se van a quedar como están. Teresa Gavilán, ¿cuál es la situación y qué supone esto para los ayuntamientos? Pues las terrazas se van a quedar como están, por lo menos en provincias como Valladolid, al menos hasta que finalice el año, y no pagarán las tasas, lo que supone un desahogo para muchos locales que afrontan en este sentido con cierta tranquilidad la campaña de verano. La ampliación de las terrazas ha sido generalizada en toda la comunidad hasta tal punto que en algunas zonas ocupan espacios urbanos como zonas de aparcamiento o lugares destinados para carga y descarga. Las terrazas invaden las calles de Castilla y León. El número de licencias ha aumentado mucho en casi todas las provincias. Por ejemplo, en Palencia, 160 bares han solicitado poner terraza este año. Las terrazas han sido un salvavidas para muchos hosteleros. Si no hubiera sido por las terrazas, nuestros negocios tendrían que haber estado cerrados. La verdad es que hemos notado un cambio bastante importante. La diferencia entre que un negocio sea rentable o que no, o que un negocio pueda sacar a 2 trabajadores del ERTE o que no pueda sacar a ninguno. Para hacerlo posible, los ayuntamientos han cedido espacios públicos e incluso plazas de aparcamiento. En Palencia han sido más de 300, en León más de 600 y en Salamanca superan las 500. Hemos dado muchas facilidades cuando la situación era muy complicada. Vamos a ver cómo evoluciona. Nuestro apoyo total a los restaurantes, a los bares, al ocio de la ciudad. Permitir que puedan los hosteleros poner sus terrazas a coste cero. Los negocios han sabido adaptarse, los negocios han hecho un esfuerzo importante. Incluso los hay que a raíz de esta cesión se plantean mantener la terraza en un futuro. La gente está encantada con ella, además, incluso están diciendo que a ver si nos la pueden dejar después de la pandemia. Y quienes han aprovechado el coste cero para invertir. Una inversión de entre 3.000 y 5.000. En Castilla y León estas medidas se mantendrán al menos hasta finales del año en curso.
mis padres están muy contentos. Yo creo que al principio no me lo han dicho nunca directamente, pero yo creo que ellos al principio pensaban qué bonito, es un sueño. Pero han visto que llevo aquí un año y que las ganas no se me quitan, muy a pesar de las trabas que he tenido. Es Eva, enfermera en el Hospital de Ponferrada y desde hace unos meses, ya lo han oído, la única vecina de Alto do Portelo, una aldea deshabitada en la frontera entre el Bierzo y Galicia. La ha elegido como lugar en el que empezar un nuevo proyecto de vida, y eso que está a 50 kilómetros de distancia de su trabajo. En su decisión ha tenido que ver la pandemia y también su pasión por la naturaleza y los animales. Durante la pandemia decidió ir a vivirse al pueblo de sus padres, donde existen 0 habitantes censados. El encierre de la pandemia fue lo que me hizo arrancar. Ella misma reconstruye la casa de sus ancestros. Lo hace con la única compañía de Firulais, su perro. Muy poco a poco, porque además lo estoy haciendo yo prácticamente todo. Para mí es un proyecto de vida, sí. Para ella, nada como la naturaleza. Para mí era una liberación, era como si me hubiera marchado de vacaciones a Hawái y estaba aquí en el Portelo a 50 kilómetros de Ponferrada. Vive apenas a 10 metros entre Castilla y León y Galicia. Es enfermera, pero también veterinaria con planes. Hacer mi vida aquí y seguir con mi trabajo de enfermera, que me gusta mucho, y es de lo que vivo, pero enfocar también a sacar provecho al lado de la veterinaria y por placer volver a tener caballos y tener más perros. Para esta enfermera, el medio rural es su casa y el ámbito urbano es solo un espacio para la actividad laboral. Hoy Castilla y León vuelve a no notificar fallecidos. Mientras, los contagios repuntan como cada martes, pero lo hacen en menor medida que las pasadas semanas. Se suman menos de 200, con Soria y Salamanca por debajo de los 10. El Hospital Río Ortega de Valladolid se ha convertido en pionero en la técnica de impresión 3D. Es el único de la comunidad que imprime huesos a escala. Gracias al conocimiento de los traumatólogos y a unos metros de plástico, lograr la perfección en cada cirugía es una realidad. Dentro de este aparato se está imprimiendo el cúbito y radio de un paciente a escala real. Es un proceso lento y minucioso que facilita las cirugías para muchos traumatólogos. Si necesitamos hacer un corte por una zona concreta, pues seamos capaces de dentro del quirófano dibujar esa zona concreta sin necesidad de ayudas externas que pues no podemos tener. Lo que antes solo se podía ver en la radiografía ahora se puede tocar. Tocarlo, moverlo, saber por dónde tenemos que atacar, que tener que recordar esa imagen tridimensional que tenemos en el ordenador. Los beneficios también se traducen en un menor tiempo en quirófano. Cuanto menos dura la cirugía, menos riesgo de infección tiene el paciente. Juan fue uno de los primeros pacientes que se benefició de esta técnica. Es una maravilla. Es como si me sacaran la pierna, yo viera exactamente cómo había sido la lesión. Ir a la piscina y nadar, a mí me pareció que la cirugía que me habían hecho era una maravilla. La implantación de las impresoras 3D aún no es una realidad. Este hospital es la excepción. En el resto los modelos se encargan a empresas externas. Alguien que no sea traumatólogo pues no va a saber hacértelo o comprender tan bien como tú lo que necesitas. También al tenerlo dentro del hospital pues facilita mucho el tiempo. Si yo se lo mando a una empresa externa, a lo mejor me tarda una semana en traérmelo, aparte del coste que tiene. Cada hueso tarda en fabricarse entre 1 y 4 horas. Los estudiantes de Castilla y León apuran las horas previas a la realización de la EBAU, la prueba que abre las puertas de su futuro profesional. Sprint final para terminar un curso muy complejo que puede tener la mejor recompensa con estos exámenes que arrancan mañana para más de 11.000 alumnos y que se prolongan hasta el viernes. Las bibliotecas de la comunidad están llenas, por tanto, de jóvenes con tanto cansancio como nervios. Este año el número de alumnos matriculados en la EBAU ha caído un 9%. Mañana tendrán que madrugar porque a partir de las 8 comenzará el llamamiento para el acceso escalonado a las 48 sedes. Igual que el año pasado, tendrán que cumplir las normas anti-COVID y firmar una declaración responsable. La mascarilla será obligatoria, también la distancia, y cada estudiante ocupará la misma mesa durante la celebración de las pruebas.
Y 70.000 familias no tendrán que pagar los libros en septiembre. Aumenta un 8% los alumnos que se benefician del programa Releo. El próximo curso, 3 de cada 10 estudiantes de primaria y eso recibirán algún tipo de ayuda. Son imágenes que nos advierten del inicio inminente del verano, los exámenes finales y las piscinas. Esta semana se empiezan a abrir en varias ciudades de Castilla y León. Se acondicionan las instalaciones donde habrá que cumplir, como el año pasado, con medidas anti-COVID. Soria es la primera provincia de Castilla y León en abrir las piscinas exteriores. Durante esta semana lo harán también las de Burgos, Valladolid y Salamanca. El resto de provincias tienen previsto abrir durante la tercera y cuarta semana de junio, a excepción de Ávila, que esperará al 1 de julio. Esta temporada se mantienen las medidas sanitarias con algunas novedades. Se permite el uso de las duchas interiores y la mascarilla solo será necesaria para desplazarse a la zona de bar o a los aseos. Había muchas ganas, sí, muchas ganas y mucha necesidad mental. Estábamos como locas, que llegara ya el buen tiempo y bajar a la piscina, darnos un bañito y además aprovechar que hay tan poquita gente. Imaginamos que estará especialmente fría, claro, pero no pasa nada. El bar, creo que habiendo afluencia de piscina, sí, no nos podemos quejar. El año pasado fue bastante bueno, esperemos este año sea lo mismo. El Gobierno acaba de aprobar la estrategia estatal por la bicicleta. Tan ambicioso es el plan que para coordinarlo todo, el Ministerio de Transportes tendrá una oficina general de la bicicleta. Uno de los objetivos precisamente es que los ciudadanos puedan ir en bicicleta a la oficina. De momento casi una excentricidad. Jesús va a trabajar en bici a diario. Para él todos son ventajas. Lo primero, ahorrar dinero. No te cuesta dinero. Ir a trabajar no te cuesta dinero. Segundo, que no necesitas aparcar. Daniel también lo hace, pero ve algún problema. No hay el suficiente respeto, yo creo. Cuando voy a trabajar o lo que sea, que voy a las 8 de la mañana, ahí hay mucha prisa y ahí no se respeta, la verdad. Hay ciclistas que han dejado de ir al trabajo en bici precisamente por esto. Lo hacía antes y lo he dejado de hacer. Los vehículos a motor pues no respetan a las bicicletas, es más, en ocasiones increpan al ciclista. En Ávila, por ejemplo, piden más infraestructuras. Para moverse por la ciudad, de casa al trabajo, faltan carriles bici. Por este carril bici de Valladolid han pasado hoy más de 300 ciclistas. Sin embargo, los habituados al tráfico, como los taxistas, no ven un claro cambio de tendencia. Ni antes ni ahora, a pesar de que han puesto los carriles bici, no veo yo una cosa de decir que ha crecido mucho la circulación en bicicleta. La bici va ganando terreno, pero poco a poco los que apuestan por ella en las ciudades dicen que queda mucho camino por recorrer para que sea un medio de transporte seguro y mayoritario. Aunque pegar anuncios en las farolas no es algo nada novedoso, sí que se ha convertido en la solución para muchas personas que buscan un trabajo u ofrecen sus servicios. Es la alternativa para los que no disponen de Internet y creen más en el boca a oreja. Decoran las farolas de las ciudades, ofreciéndose para pintar, reformar o limpiar. En plena era digital, los anuncios en papel continúan siendo una forma de darse a conocer. Intentamos llegar antes a los vecinos, a la gente que no tiene acceso al Internet. Miguel es el único que ha accedido a hablar con nosotros. La mayoría de los que se publicitan a través de estos anuncios trabaja en B. De esta forma he podido encontrar trabajo y poder ir a trabajar y darme de alta a la Seguridad Social y ir trabajando, si no, no había otra manera. Él sigue confiando en el boca a boca. Es muy difícil encontrar trabajo por las redes sociales y eso porque la gente, como no te conocen y eso, pues no se fían mucho. Así por lo menos cara a cara cuando ve, pues yo creo que y sí que ha funcionado bastante bien. La poca oferta en la construcción y la pandemia obligan a buscar alternativas. Porque siempre tenemos que hacer más baratos que los demás para que nos dé el trabajo, si no, no encontramos, no tenemos otra opción. Para muchos, los anuncios en farolas se han convertido en su salvación.
Las trabajadoras de ayuda a domicilio de Segovia vuelven a la calle para pedir a la Diputación que rescinda el contrato con la empresa Claros, concesionaria del servicio en Segovia, por los constantes incumplimientos del convenio del sector. Reclaman una mayor dignificación de sus condiciones laborales y recuerdan que las 270 trabajadoras se encargan precisamente de una labor esencial: cuidar a nuestros mayores y dependientes. Es que rescinda de una vez el contrato de ayuda a domicilio que tiene con la empresa Claros desde hace casi 3 años por los reiterados incumplimientos tanto del convenio regional como de su propio pliego. 180.000 empleos perdidos. En esa cantidad cifra el Banco de España el impacto de la subida del 22% del salario mínimo en 2019. La mayor incidencia se produjo en los jóvenes, un 23%, reduciéndose en función de la edad. Por sectores son la agricultura, un 59%, y los servicios, un 9%, los más afectados. Castilla y León está a la cabeza de emprendimiento en todo el país. Lideramos además el número de proyectos exitosos. Con esta coyuntura, el sector de las startups reclama que se apruebe ya la ley que reconocerá su singularidad y les permitirá captar inversiones. Va a ser una realidad. El Gobierno lo anunció a bombo y platillo. El Consejo de Ministros aprobará el anteproyecto de ley de fomento del ecosistema de empresas emergentes, que es como se va a llamar la ley de startups, en escasas semanas. Pero han pasado 3 meses y esa ley no acaba de llegar. No tenemos información fidedigna sobre por qué se está retrasando, más allá de que pueda haber sus tiras y aflojas dentro de los distintos ministerios. España puede ser referente en toda Europa. Tenemos buen talento, tenemos buenos emprendedores, tenemos un ecosistema que va madurando y que va mejorando cada año. La ley promete ventajas fiscales e incentivos a inversores. Sin ella se están desaprovechando oportunidades. Si no se hace así, bueno, pues perderemos muchos trenes. Y con esta coyuntura el sector está en pleno apogeo. Solo en los 3 primeros meses de 2021 se ha logrado una inversión superior a todo 2020. Y pensamos que la ley, en este caso, sería dar un espaldarazo al conjunto del sector, al conjunto de los emprendedores y al talento que hay en España, y sobre todo ponernos en el foco diciendo, señores, aquí hay un proyecto serio. Y sería una parte de la Estrategia Nacional por el Emprendimiento. Y que establece las bases para una España innovadora, resiliente y cohesionada. Cuenta con medio centenar de medidas y 1.600 millones de euros para este año. Termina el conflicto laboral en Laboratorios Ovejero. Los trabajadores han llegado a un acuerdo con el nuevo propietario, el Grupo Zendal, por el que se garantiza el empleo en la planta leonesa, el pago puntual de las nóminas, incluidas las atrasadas, se descarta la movilidad forzosa y se fija un complemento de 500 euros por trabajador. Los sindicatos aclaran que, aunque apostaban por el Grupo Laviana, también valoran positivamente la compra de Zendal, que esperan sea un proyecto de creación de empleo y de valor añadido. Y este no ha sido un buen día para Internet, no lo está siendo. Se ha producido un apagón global durante gran parte de la mañana. Ha afectado desde a las grandes páginas de información mundial como el New York Times, la CNN o el Financial Times, hasta plataformas como Amazon o Reddit, pasando por la web del Gobierno del Reino Unido o de medios españoles como El País o Marca. Se debe a la caída de la red de distribución de contenidos de Fastly, el gran proveedor de Internet. Hoy en el banquillo de los acusados se ha sentado el que fuera alcalde de la localidad vallisoletana de Íscar, el popular Alejandro García. Junto a él, el exconcejal de urbanismo y el que entonces era arquitecto municipal. Están acusados de un delito de prevaricación en las obras del centro multiusos. El coste inicial era de 2,5 millones y al final se elevó al doble, a 5 millones de euros. El exregidor ha señalado que se modificaron cosas, siempre primando la seguridad y con el visto bueno de los profesionales del consistorio. La Fiscalía solicita 10 años de inhabilitación.
Dimite el jefe de traumatología del Hospital de Medina del Campo, jefe directo del médico fallecido el jueves e investigado por presuntos abusos sexuales a pacientes. Se trata de uno de los mandos a los que algunos compañeros acusan de haber silenciado el caso. Es la cuarta dimisión por este asunto en el equipo del hospital. Esta mañana, además, una trabajadora ha confirmado a los inspectores que ella había denunciado al médico por vía interna en el año 2019. Continúa la investigación sobre lo sucedido en este hospital de Medina del Campo, en Valladolid. Hoy la inspección médica ha tomado declaración a una auxiliar de enfermería que ya habría denunciado en el año 2019 comportamientos irregulares del traumatólogo fallecido. Esto se sumaría a la carta firmada por 26 facultativos y que se habría producido después de otros 2 nuevos casos en la semana anterior a la muerte del médico. Aquí en el hospital de Medina del Campo se sucede la llegada de pacientes del traumatólogo fallecido que piden explicaciones y que intentan saber qué va a ser de sus consultas pendientes. Hay una muerte de por medio y luego unas acusaciones también de por medio, y el Ayuntamiento de Medina del Campo nada tiene que decir. El resultado de la votación. Esta mañana se ha constituido la Asamblea de Madrid con preponderancia del Partido Popular en la mesa del Parlamento. Los populares han obtenido la presidencia de la Cámara y otros 3 puestos y han propiciado que Vox se haga con la vicepresidencia segunda. PSOE y Más Madrid tienen un asiento cada uno en la mesa, mientras que Podemos se ha quedado fuera. El PP y Vox, además, han acordado iniciar los trámites para reducir el número de diputados del hemiciclo regional. Ciudadanos se ha quedado fuera de esa asamblea y está a punto de perder también la alcaldía de Granada por un pacto con el PP que ha saltado por los aires. El alcalde Luis Salvador, de la formación naranja, ya solo cuenta con el respaldo de un concejal del ayuntamiento. Los 6 del PP y otros 2 de Ciudadanos han dejado el gobierno municipal porque Salvador se niega a ceder la alcaldía al Partido Popular, cuando las 2 formaciones habían pactado que se la turnarían 2 años cada una. Un hombre de 67 años ha denunciado a Íñigo Errejón por presuntamente haberle dado una patada en el abdomen en la noche del 2 de mayo en Lavapiés, en Madrid. Asegura que el portavoz de Más Madrid le agredió cuando le pidió una fotografía con él. 2 testigos han corroborado su versión. Errejón dice que no le agredió y que se trata de una denuncia falsa de un hombre que le insultó. En un proceso de estas características. Cordura para los que nos dirigen los pasos en ese momento, entereza. Que sepan que lo peor que puede pasar en un país es una guerra civil. Una guerra en sí es funesta, pero una guerra civil es tremenda. Con 101 años, pero el recuerdo ya lo ven muy vivo de la represión franquista, el último superviviente del campo de concentración de San Marcos en León ha recibido hoy un sentido homenaje. Como Josep Sala, más de 20.000 personas estuvieron prisioneras en lo que hoy es un moderno parador nacional. En el acto ha participado también el expresidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, en calidad de familiar, porque su abuelo fue fusilado después de estar preso en este mismo lugar. Soy alsaciana. Alsacia es un... 22 Stoppelsteiner, 22 piedras en el camino que recuerdan a los sorianos deportados a los campos de concentración nazis y con los que se busca que no se tropiece más con ellas para no repetir los errores de la historia. La Asociación Recuerdo y Dignidad ha organizado este acto en la Plaza del Vergel con la instalación de estas losetas en el que han participado familiares de algunas de las víctimas. 2 años de negociaciones y 270.000 euros le ha costado al Museo del Prado su última adquisición. Un cuadro de Alonso Cano, una rareza. Lleva por título La diosa Juno y su especial valor proviene de lo anómalo de su temática. Es una obra mitológica, algo extraño en el barroco español, centrado en naturalezas muertas e historia sagrada. Tampoco era frecuente entre los pintores españoles detallar la anatomía femenina. Alonso Cano es uno de los mayores artistas del Siglo de Oro.
Y les vamos a mostrar ahora, estos que ven, dibujos inéditos de Victorio Macho. Los adquirió el Ayuntamiento de Palencia en 2017. De manera gradual irán mostrando los más de 140 en el centro de interpretación dedicado al artista. Forma parte de la programación con la que se celebra el 90 cumpleaños del Cristo del Otero en Palencia, el Cristo más alto de España. Y los que van a ver son botijos, pero llenos de arte. La piel del agua es la exposición del artista segoviano Ismael Peña. Una colección de vasijas de barro pintadas por grandes artistas como Dalí, Forges o Canogar, que ahora se puede ver en Segovia. Aunque todos tienen un mismo origen, Córdoba, lo cierto es que el arte de cada uno de los artistas los hacen ser internacionales. Son botijos que han pintado grandes personajes como Dalí, como Sempere, o Canogar, o Barjola, o Úrculo, o Viola, o la Payesa del Río. Desde la vela del segoviano Saura, pasando por el botijo deconstruido de Pérez de Cosío o un botijo con alma, el de Galicia, de Equipo Estudio. Distintos, pero iguales, porque todos ellos están unidos por una misma palabra. El camino de la amistad. Es que Dalí y yo hemos sido muy buenos amigos y bueno, también con Barjola, o con Canogar, o con Mingote, han sido todos amigos. Fue la sed de una tarde de verano de Sevilla la que hizo a Dalí, con Ismael al lado, comprar un botijo para beber agua y ver en estas vasijas de barro todo un lienzo en blanco. Les dejo un botijo blanco porque es menos brusco para ellos, que están acostumbrados al blanco del papel o de la tela. Entonces, el botijo blanco como piel del agua y ellos pintan. La piel del agua hecha cerámica ahora también es la piel de este segoviano que ha conseguido unir a artistas a través de unos simples botijos. Así nos vamos con estos botijos llenos de arte. Recuerden que esta noche tienen una cita a partir de las 10:30 con un nuevo programa de parques naturales, que esta vez va a recorrer las riberas de Castro Nuño, en Valladolid. Ahora los deportes. Hasta mañana.